Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Pues retomamos hoy nuestros debates de Transforma España después de este paréntesis que hemos tenido en la Semana Santa. Y Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Lo vamos Federico. a hacer hoy con un tema muy interesante y muy de actualidad porque con toda esta crisis que estamos viviendo, evidentemente nuestro papel y el papel que está teniendo la Unión Europea a la hora de resolver nuestros problemas y los problemas que en general tiene ahora mismo Europa, pues está siendo obviamente un tema de gran actualidad. Y tenemos dos invitados muy especiales a los que quiero que presentes. Bueno, empezando por la señora Silvia Iranzo, con la que recientemente hemos tenido una conversación sobre la monarquía. Silvia Iranzo es técnico comercial del Estado y economista del Estado. Ha sido secretaria de Estado de Comercio, ha estado en las embajadas de España en Bélgica y ha sido también presidente del ICES, es decir, es una autoridad en todo lo que se refiere al comercio. Y ahora nos lo dirá ella, pero la Unión Europea representa un porcentaje altísimo tanto de las exportaciones como de las importaciones españolas y, por tanto, en ese sentido económico cada vez es más, ella nos lo dirá, es más política interior que política exterior. Matías Rodríguez Inciarte es también economista del Estado y técnico comercial del Estado, pero nos conocemos de hace mucho. Fue ministro de la Presidencia en el gobierno de Calvo Sotelo, cuando yo era su sede de defensa, y anteriormente estuvo muy implicado en las negociaciones para la Unión Europea, entonces lo que era primero la Secretaría de Estado y luego el Ministerio para las Comunidades, y luego ha estado muchísimos años en el Santander, donde ahora es presidente de Santander Universidades. Pues Silvia Iranzo, Matías Rodríguez Inzarte, buenas noches a los dos. Y Eduardo, no sé por dónde quieres que empecemos. Yo creo que habría que primero hacer una breve análisis de situación de cómo estamos ahora mismo, porque estamos con estas negociaciones para hablar de ese fondo que la Unión Europea nos tiene que dar para ayudarnos a salir de esta crisis. Sí. Hay muchos temas. Yo siempre tengo el miedo de que para mucha gente la Unión Europea es un tema de política exterior. Y aquí la política exterior, no sé muy bien por qué, pero ha sido un tema que ha interesado poco. Sin embargo, creo que la Unión Europea cada vez es menos política exterior y cada vez es más política interior. Si echamos un poco bastante la mirada atrás, antes, en el siglo XIV, en el siglo XIII, no se hablaba de España, se hablaba de Castilla, de Aragón, de Navarra, de Galicia, pero no se hablaba apenas, algo se hablaba, pero apenas se hablaba de España. Durante 500 años hemos tenido muy clara nuestra identidad, que éramos España. Yo creo que, por fortuna ahora, vamos cada vez a tener más personalidad, identidad europea. Yo recuerdo en una conversación con Matías, hace ya casi un año, creo que estábamos en pandemia, él me decía, es que nosotros, la gente de nuestra edad, no nacimos en Europa. Nacimos fuera de Europa. Los chicos que tienen ahora menos de 35 años han nacido en Europa. Y ese es un cambio sustancial. Entonces, me parece que en el caso nuestro, que hemos llegado a la Unión Europea mucho más tarde que los fundadores, es muy importante que la gente sepa cuál es la importancia y en qué medida tan grande y progresivamente más grande nos afecta la realidad de la Unión Europea. Ese es el motivo de este tema. Pues yo creo que ya hemos por fin solucionado, teníamos un pequeño problema con el micrófono de Silvia, así que Silvia, te voy a dar paso. Te voy a hacer una pregunta. Os voy a hacer una pregunta a los dos. ¿Está la Unión Europea a la altura de las circunstancias en este momento? Vamos, empiezo yo, si te parece, Matías. Yo creo que por primera vez está a la altura.
A mí me parece que sí. Me parece que, así como en la crisis subprime, en el 2007-2008, titubeó bastante, no tuvimos claro lo que había que hacer. Yo creo que en esta ocasión, y también a diferencia de la crisis soberana de la deuda del 2012, donde algo se hizo, sobre todo el Banco Central Europeo, yo creo que ahora la Unión Europea sí que está siendo a la altura. La perfección tampoco se puede pedir, ha habido problemillas con las vacunaciones, pero yo creo que ya está plenamente en marcha, y a mí me parece que la Unión Europea está siendo un sostén fundamental. El primer sostén es, bueno, hemos hablado del Fondo Europeo, el Next Generation EU, que todavía, bueno, pues está sufriendo algún retraso, pero, por ejemplo, la política del Banco Central Europeo, ¿no? La línea esta de pandemia, fundamental, que ahora ya pues alcanza compras de activos pues de 1,8 billones de euros, que está moviendo muchísimo el crédito y ayudando muchísimo. Y luego pues un tema importantísimo, que es la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Silvia. Yo creo que Europa ha dado una respuesta a la crisis verdaderamente importantísima. Es decir, a diferencia de la crisis financiera, donde el mensaje se trasladó era un mensaje de austeridad, ha habido un mensaje de apoyo financiero extraordinariamente generoso. Estamos hablando de 750.000 millones de euros para el conjunto de Europa, lo que, por cierto, España es uno, conjunto con Italia, de los principales beneficiarios. Y además ha roto un tabú que para los alemanes era importantísimo, que era la no mutualización de la deuda, que ese fue el eje en el que giró la crisis financiera, y sin embargo ahora se ha aceptado la mutualización de la deuda. Y eso es de una extraordinaria importancia en un contexto en que la deuda pública de todos los países, como consecuencia de la crisis, ha aumentado mucho. El hecho de que Europa acepte mutualizar esa deuda, dicho de otra manera, que responda a todos los países europeos de la deuda generada por Europa, ese es para mí un giro copernicano en la política europea. Pensemos que la suma de lo que es Next Generation, 750.000 millones, más el programa ordinario europeo presupuestario, que entre los años 21 y 27 significa aproximadamente pues 1,1 trillón, estamos hablando de 1,8 trillones de apoyo financiero. Eso, en términos del impacto sobre el crecimiento español, hay un documento muy reciente del Círculo de Empresarios que estima que en un escenario promedio, que no se utilicen los fondos al 100%, pero que se utilicen lo que es el promedio, estaremos hablando de un impacto positivo sobre el crecimiento del PIB en España del 1,6% en este año, el 2,4% el año próximo y el 3,5% el año siguiente. Es decir, que es un impacto muy importante como consecuencia de esta ayuda en el crecimiento económico. Por lo tanto, yo creo que Europa está claramente a la altura de lo que se requería en un momento tan delicado económicamente como este. Eduardo. Yo no solo creo lo que acaban de decir nuestros dos contertulios de esta noche, sino que creo que la pandemia está siendo terrible, coste en vidas, en salud, económico, social, pero alguna cosa buena ha traído. Y yo quiero pensar que la pandemia ha dado el empujón más grande desde su fundación a la Unión Política de Europa. En un minuto lo explico. Los países del norte de Europa son admirables por muchísimas razones, pero quizá no por su generosidad. Cuando dan esta cantidad increíble de dinero que acabamos de citar, estoy seguro que no es como un regalo, sino que en gran parte van a pedir su devolución y van a mirar escrupulosamente a qué dedicamos este dinero. Eso quiere decir que, como vimos hace años en Grecia los hombres de negro, y ahí nadie rechistaba. Aquí no se subían las pensiones, subía el coste de la vida y todo el mundo se sublevaba. Los hombres de negro decían que no se podía pasar el 3% de déficit y todo el mundo se calla. Bueno, ahora que vamos a tener que devolver gran parte de esa ingente cantidad de dinero, va a traducirse en que Europa políticamente va a crecer mucho más a raíz de la pandemia. Sin embargo, habéis destacado los tres esa diferencia con esa salida de la crisis, de la otra crisis, con la forma en que se enfrentó. Entonces se nos
digamos que se nos pusieron encima de la mesa o se nos enviaron demasiados hombres de negro a muchos gobiernos, y ahora da la sensación al menos de que Europa se lo plantea de una manera muy distinta, ¿no? Sin esa interferencia tan brutal en algunos casos en la propia soberanía de los Estados, ¿no? Sin duda. Por ejemplo, yo voy a citar un dato, y es que hace pocos años, en el 2012, pues 24 países de la Unión Europea cumplían perfectamente las normas. En cambio, ahora incumplen todos. Ahora todos los países de la Unión Europea, todos, excepto Alemania y por los pelos, están incumpliendo el criterio del déficit. Y sin embargo, la Unión Europea no está diciendo nada por lo que hemos comentado de que se han suspendido, creo que hasta 2023, las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que impiden tener un déficit público superior al 3% del PIB y una deuda pública superior al 60% del PIB. Quiero decir que si se exigiera ese cumplimiento, volverían, por supuesto, todos los hombres de negro, nos intervendrían a todos y sería inviable, claro, nos sumiríamos en la depresión más absoluta. De hecho, la Unión Europea tuvo que retroceder un poco cuando llegó el Partido Popular al gobierno en noviembre de 2011 y teníamos impuesto un programa muy exigente de reducción y consolidación fiscal, pero cuando vieron que teníamos una recesión de doble caída, la famosa double dip, que en 2012 volvimos a caer, no tuvieron más remedio que flexibilizar ese programa de ajuste. Pues bien, en este momento la Unión Europea ha aceptado plenamente que no se puede exigir en este momento el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y de hecho en España pues estamos con un déficit público pues del entorno del 11%, pero otros países nos siguen totalmente, están muy cerca nuestro. Ya digo que Alemania está con un 2,9%, está rayando en el 3%. Todo se ha suspendido y me parece clave, me parece vital, y además esto se hizo, y quiero destacarlo, con extraordinaria agilidad, porque ya el Consejo, poco después del confinamiento radical de marzo, decidió suspender todas estas normas, ¿no? Pero como ha dicho Eduardo, es evidente que nos están vigilando. Quiero decir que esto no debe servir para que los países digan ancha es Castilla y aquí vamos a gastar lo que queramos. Se va a mirar bien en qué gastamos. Hay que gastar bien. Matías, en ese sentido, o sea, los países del norte en cualquier caso sí nos van a seguir mirando con lupa. Naturalmente, cuando se llega a todo este acuerdo tan importante y que rompe tantos tabúes, como antes decíamos, que es el de la mutualización de la deuda, es que los llamados países austeros ponen como condición que sí, que haya generosidad en el desembolso de los fondos, pero que haya también una vigilancia estricta de la utilización de estos fondos y que se hagan las reformas estructurales que permitan un crecimiento económico de los países y que puedan eventualmente en el futuro devolver la parte de las ayudas que son reembolsables, porque hay una parte, como sabemos, de lo que viene a España, 70 y tantos mil millones, que es no reembolsable, que es un subsidio, y la otra parte que es deuda reembolsable. Y esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque evidentemente aquí pasamos un periodo que, como ha dicho muy bien Silvia, es un periodo de tolerancia frente al déficit público y frente a la deuda pública, pero habrá un momento que es la llamada consolidación fiscal, que habrá que ver cómo hacemos frente en el mundo a la gigantesca deuda que se está generando como consecuencia de la pandemia. Entonces, una cierta disciplina va a ser exigible. Entonces, será bueno que los países, al mismo tiempo que aprovechan esta generosidad de los fondos para dinamizar sus políticas económicas, también establezcan programas que permitan en el futuro devolver esa deuda y, sobre todo, generar crecimiento económico. De ahí que lo que se quiere impulsar con esto es la transformación digital, es decir, ir hacia un mundo de mayor productividad y de capacidad de devolución de la deuda. Y luego hay otro elemento que yo quiero poner encima de la mesa que me parece muy importante, que cuando Europa tiene la fuerza que le da esta ayuda importante que da, tiene como contrapartida también la capacidad de exigir unas determinadas políticas. O sea que el soft power de Europa, cuando no tenía nada que ofrecer en contrapartida, ahora es mucho más hard power cuando tiene la capacidad para impulsar políticas, y lo estamos hablando en política pura, como es en el caso de lo que está pasando con Hungría, lo que está pasando con Polonia, o también cuando están indicando el camino de las reformas que hay que hacer en el ámbito económico, llámese en reformas laborales o en reformas del sistema de pensiones. Es decir, que Europa le da una capacidad de influencia en las políticas económicas que no hubiera tenido de no tener al mismo tiempo
esa ayuda que está proporcionando a los países fundamentalmente del sur de Europa. A ver si yo no me equivoco con esto. Es decir, en esa especie de autocrítica que puede hacer la propia Unión Europea con respecto a cómo actuó en la crisis del 2008, me da la sensación de que ahora está poniendo el acento en cambiar el modelo de crecimiento, ¿no? Es decir, en cambiar los modelos industriales, en que las economías se adapten a nuevas formas de creación de riqueza, obviamente todo lo que es economía sostenible, la digitalización que mencionabas tú. En todo eso, Europa, ¿cómo nos va a afectar? ¿Cómo va a ayudarnos? ¿Cómo va a influir en que todo eso se produzca? Sí, bueno, ya las normas del Next Generation EU establecen que estos fondos se tienen que dirigir a determinados sectores. Es decir, no podemos gastar el dinero en cualquier cosa, en lo que queramos. Carriles bici. Tiene que ir dirigido sobre todo a sostenibilidad y transición energética y a digitalización. Entonces, bueno, España realmente es una potencia en el tema de energías renovables. Hemos exportado nuestros modelos de energías renovables por el mundo entero. Tenemos empresas punteras en este sector y nuestras empresas energéticas pues tienen una cartera de proyectos planteables para beneficiarse de estos fondos. O sea que a mí este sector me parece que tiene muchísimo recorrido y que la Unión Europea nos va a ayudar muchísimo a financiarlo y a desarrollar esta sostenibilidad y además a impulsar la vida de estas empresas y la cartera de estas empresas, lo cual es una noticia extraordinaria. Y en tema de digitalización, pues claro, también es un vector de la sostenibilidad, de la productividad. En España, pues nuestra productividad en general ha ido más bien por detrás y esto nos va a ayudar muchísimo a impulsarla y bueno, ya hay muchos proyectos que están ahí preparados para cuando se dé el disparo, el lanzamiento, es decir, las empresas están haciendo los deberes. Entonces yo creo que esto nos va a transformar, como tú has comentado. Yo en una compañía donde soy consejera presido la Comisión de Sostenibilidad. Entonces, bueno, pues he adquirido una especial sensibilidad por estos temas, porque me parece que además la sostenibilidad es una oportunidad de negocio. Es una oportunidad de negocio y que yo creo que España puede perfectamente estar a la altura del reto que se plantea. Sí, muy de acuerdo. Y si uno hace un análisis histórico y se ve las cosas con perspectiva, yo siempre he defendido, y por eso me considero un gran europeísta, en ese sentido una convicción europeísta muy profunda, que nunca Europa nos ha exigido hacer cosas que no nos conviniera hacer a nosotros mismos, sino que nos ha ayudado en ese debate de lo que debemos hacer para transformar España, de aquí transforma España. Realmente Europa nos ha enseñado un camino, es decir, desde que empezamos ya con la integración en las entonces denominadas comunidades europeas, lo que teníamos que hacer para aproximarnos a Europa era lo que de todas maneras hubiera tenido que hacer España para progresar. Y así ha sido en los distintos pasos sucesivos. Lo que pasó con el Acta Única, lo que pasó con Maastricht, la integración en el euro, todos esos han sido pasos gigantescos que España ha dado en la buena dirección. Por eso, ese europeísmo que yo siento es porque nunca se nos exige hacer algo que no nos convenga a nosotros o que no debiéramos hacer nosotros si quisiéramos progresar como país. Y lo que se ha dicho muy bien, Silvia, en el sentido de la transformación digital, en el sentido de la economía sostenible, en el sentido de la educación y la investigación, porque si uno ve lo que está en los presupuestos generales del Estado, que viene de los fondos europeos, son finalidades todas extremadamente plausibles, que realmente lo que España debería invertir en educación, en investigación, en transformación digital, todos son aspectos que necesitamos avanzar. Y, por tanto, yo creo que no solamente que recibimos los fondos, sino que además lo que se nos exige para la inversión en los fondos es lo que naturalmente deberíamos hacer para mejorar nuestra competitividad y nuestra sostenibilidad en el futuro. Y concretamente, frente a todos los problemas que se ha hablado, la crisis financiera, de la desigualdad y demás, por ejemplo, una palanca fundamental que es la educación y la investigación. Pues todo esto que se apoye desde Europa me parece que es extraordinariamente importante y positivo. De manera que yo creo que no hay que tener recelos frente a esto, sino más bien utilizar esa palanca de oportunidad para dar un gran salto hacia adelante. Y luego aunque luego posiblemente entremos en ello, a España creo que se le abre un hueco como consecuencia del Brexit de influencia en Europa.
Es decir, Europa se ha desplazado de manera natural hacia el sur como consecuencia de Brexit, y España tiene un rol importantísimo que jugar en esta Europa. Es decir, somos una de las grandes potencias económicas de Europa, y yo creo que ahí, si hacemos bien las cosas, tendremos también un aumento de nuestra influencia europea, que creo que es una asignatura pendiente para España de muchos años. Eduardo, ¿Europa nos transforma? No, vamos a ver, es verdad. En la Fundación llevamos, hace 8 años que sacamos el informe sobre la educación. Y es lo que más necesita ahora España, es que incrementar el nivel de preparación de nuestros jóvenes, porque hoy la riqueza de las naciones no la dan las materias primas, no la da la población, la da el talento que encierran sus gentes. Entonces, esa batalla la tenemos que dar. Pero de lo que se ha dicho me gustaría subrayar 3 cosas. La primera, que lo que ha dicho Matías, Europa siempre nos ha dicho que hagamos lo que tendríamos que hacer aunque no nos dijera Europa. Y en este caso, los fondos de digitalización. Yo presido la Asociación de las Empresas Digitales y estamos viendo de qué manera podemos estimular al país para que lo hagan lo antes posible. La digitalización no es una cosa de las grandes empresas. Esas grandes empresas se dedican a hacer la digitalización, pero usar la digitalización es una cosa de todas las empresas, grandes, medianas, pequeñas y microempresas, de las administraciones públicas, de las familias, la educación a través del Internet, el comercio a través de Internet. Todo eso son facetas nuevas que tendríamos que hacer, y algunas, porque conviene no perder de vista que somos mucho mejor país de lo que nos creemos. Algunas las estamos haciendo ya muy bien. En infraestructuras digitales, España está mejor situada que Francia, que el Reino Unido, que Italia, que Alemania y que Portugal juntos. Todas las infraestructuras digitales de esos 5 países son menores que las que tiene España. En talento digital no estamos a ese nivel. Tenemos que ganar. España perdió la revolución industrial y lo hemos pagado hasta ahora. No podemos permitirnos el lujo, y no lo vamos a hacer, de perder el tren de la revolución tecnológica. Esa era la primera. La segunda cosa es que ahora en las universidades americanas se habla del gobierno interno y el gobierno externo. Estamos acostumbrados a hablar, ¿quién es el gobierno de una compañía? Pues mire usted, el gobierno de una compañía es la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración, el consejero delegado, los directores. Oiga usted, ¿y los acreedores? ¿Y los trabajadores? ¿Y los clientes? ¿Y el regulador? ¿Y el legislador? Esto es lo que están llamando el gobierno externo. Y en los países también teníamos muy claro el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Muy bien. Pero en nuestro caso, en el caso que estamos hablando, no cuenta nada el Banco Central Europeo. Es que si ha habido una veleidad en limitar o coartar la independencia del Poder Judicial, Europa levanta una mano. Y si ha habido alguna veleidad de decir que la educación privada, Europa levanta la mano. Entonces creo que de una manera poco sensible, sin que nos demos cuenta, Europa está ocupando un lugar cada vez más central en nuestras vidas. Yo creo que eso es algo esencial. Y luego lo que decía Matías de la importancia de Europa de España dentro de Europa. Yo suelo repetir un acontecimiento que me quedó muy grabado. El emperador Diocleciano, cuando estudiábamos en bachillerato, era el que ordenó la última persecución contra el cristianismo. En el año 295 de nuestra era, dividió el Imperio Romano, que era gigantesco, en 6 que llamó diócesis: Germania, Britania, Galia, Hispania, Italia y África. África se perdió en el siglo VII y quedaron 5. Esos 5 países son los 5 PIBs más grandes de Europa. Entonces, cuando la gente se aterra con el separatismo y con un momento, que llevamos 2000 años y vamos a seguir muchos más, ¿no? Que la fortaleza que hoy se mide en términos de PIB no la amenazan 3 señores gritando desde Waterloo, que no se hace así.
Tenemos que tener más conciencia de nuestra propia importancia. Y yo creo que esa importancia de España dentro de Europa podemos retomarla. Ya no se trata del imperio, se trata de que de esos 5 PIBs nosotros en los últimos años hemos estado avanzando y nos acercábamos al cuarto, que era Italia. Pero si de la Unión Europea se ha marchado el Reino Unido, somos el cuarto. Ya. Que es que no podemos decir, porque ¿qué dicen en Europa? Que en Europa no es que estemos nosotros ya en Europa, es que estamos llamados a ser unos de los líderes de la Unión Europea. Uh-huh. ¿Tenéis esa percepción también? ¿España tiene pero está ejerciendo ese papel o nos falta mucho por ejercer ese papel? Bueno, yo confío en que aprendamos a ejercer ese papel. Yo creo que, claro, España como cuarta potencia europea, por poner un ejemplo, pues debería tener más líderes en la Unión Europea. Es que España no ha tenido ningún presidente de la Comisión Europea, no ha tenido ningún presidente del Banco Central Europeo, no ha tenido ningún presidente del Eurogrupo, no ha tenido ningún presidente permanente del Consejo Europeo. Es decir, de estas 4 grandes instituciones, yo creo que España merecería estar, pero no en virtud de ninguna cuota. No debemos exigir cuotas, sino porque tenemos muchas personas que verdaderamente merecerían estar ahí, tienen talento y experiencia sobradísimo, pero yo en este caso creo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que a veces a España le falta, primero, asertividad, conciencia de nuestra valía, que nos tiramos demasiadas piedras, ¿no? Y nos falta nivel de ambición. Quizá deberíamos parecernos un poco a Portugal, que siendo un país muy pequeño ha tenido un presidente de la Comisión Europea durante larguísimos años, ha tenido un presidente del Eurogrupo, el saliente hasta hace poco, y bueno, tiene al secretario general de la ONU, ¿no? Es un país que además es políglota. Yo sigo diciendo que en España tenemos que hablar un poquito más idiomas, tenemos que tomarlos más en serio. Hemos progresado, pero tenemos que progresar un poquito más. Y en definitiva yo creo que tenéis razón en lo que lo habéis comentado, pero yo empezaría porque aumentáramos nuestro nivel de ambición a la hora de liderar las instituciones europeas. Tenemos capacidad y deberíamos pelearlo un poquito y aprender de eso, de un país como Portugal. Pues Matías, te voy a dar ahora la palabra, pero nos tenemos que ir un segundito a publicidad y volvemos en un momento. Además has puesto tú un par de temas, bueno, estáis poniendo todos muchos temas encima de la mesa que quiero que tratemos. Empezamos todo por la educación, que me parece especialmente importante. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Capital Radio. Siente la economía.
Transforma España. Matías, sobre esto que estaba comentando Silvia, si me quieres añadir algo más. Bueno, sobre el papel de España, que al final es un debate que hemos tenido siempre en este país, si hemos tenido o no hemos tenido esa presencia que por volumen, por importancia, por Producto Interior Bruto, por población, por todo, debería tener España la Unión Europea. Yo creo que desde luego no lo tiene, pero no lo tiene en muy diversos niveles. No lo tiene en el nivel político al que se ha referido Silvia, pero tampoco lo tiene en el nivel del alto funcionariado de la Comisión Europea. Es decir, no hemos hecho un esfuerzo sistemático para colocar a personas en lugares importantes de toma de decisiones en el marco de la Comisión Europea. Los italianos lo han hecho infinitamente mejor que nosotros, para no hablar de los franceses. Es decir, nosotros hemos tenido una cierta negligencia en relación con la ocupación de esas posiciones en Europa. Probablemente también porque una generación de españoles era muy poco internacional. Ahora esto ha cambiado radicalmente. Y entonces, entre el atractivo de una posición en España, en la administración española o la empresa española, se decantaba siempre por esa alternativa frente a una alternativa de una organización europea. Esto está cambiando, debería cambiar mucho más rápidamente. Y entonces hay que ocupar esos dos niveles, el nivel administrativo, ocupar posiciones administrativas y luego también en un impacto político. Y hay que hacer ese doble esfuerzo. Yo creo que España tiene el peso y la capacidad para ocupar posiciones mucho más predominantes de las que hoy tiene en Europa. Y el hueco del Brexit, que ha retirado de la circulación también a muchos funcionarios británicos, de origen británico, también nos abre esa posibilidad, no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito también de la administración, ¿no? O sea, que hay una enorme oportunidad. Yo soy muy optimista respecto a lo que podríamos hacer en Europa. Y simplemente es que consideremos Europa como una prioridad, y si volcamos el esfuerzo de manera sistemática en esa dirección, tendremos éxito, pero eso es una asignatura de muchos años. Esto no se improvisa, no se hace de un año para otro. Hay que sembrar mucho para luego recoger en las instituciones europeas. Todos sabemos que luego además hay ahí un do des, hoy te apoyo a ti, mañana tú me apoyas a mí, y hay una inteligencia y una diplomacia multilateral que hay que utilizar de manera muy intensa si uno quiere tener éxito, porque es la clave de todo. Tenemos que hacernos valer, ¿no, Eduardo? ¿Tienes tú alguna anécdota por ahí? Sí, por eso te digo, que tenemos primero luego tenemos que hacernos valer, desde luego. Yo creo que ese es un punto fundamental. Y en el fondo, por eso es tan importante conocer de dónde venimos, de la importancia. Ahora ha salido un libro que dice que realmente el heredero del Imperio Romano fue el Imperio Español. El Imperio Español fue el único que en la Edad Moderna hizo mestizaje. Bueno, es decir, de alguna manera hemos contribuido como el que más a la construcción de Europa, de la Europa de hoy. Y si nos convencemos de esa importancia, entonces podremos aspirar a lo que dicen Silvia y Matías, que es a tener un lugar de mucha mayor preeminencia que el que tenemos ahora. Eso en cuanto a la organización. Y en cuanto al funcionamiento, yo no sé si somos conscientes de que España es un país por el que ha pasado casi todo el mundo. España es el país que une el Mediterráneo con el Atlántico, que une Europa con África. Es un país, es un cruce de caminos. Y aquí han venido los fenicios, los griegos, los cartagineses, los romanos, los suevos, los vándalos, los alanos, los árabes. Ha venido todo el mundo. ¿Y eso qué nos ha dado? Ha dado un pozo en España de que nos entendemos bien con todo el mundo. Yo recuerdo, cuando estaba en el ministerio, vino a verme un altísimo funcionario del Departamento de Estado norteamericano y me dijo si queríamos nosotros ser el país de Europa que negociara con Estados Unidos la materia de defensa, ni más ni menos. Y yo puse cara de poca de decirle, hombre, tengo un presupuesto de defensa que es la 5ª parte del francés, la 6ª parte del inglés y la 4ª parte del alemán. Y él me dijo, bueno, miren ustedes, nosotros estaba entonces en problema de Timor Oriental. En el único sitio que han entendido qué nos pasa en Timor Oriental es en Londres y en Madrid, que eran los dos imperios de la modernidad, ¿no? Y no nos olvidemos del portugués, pero vamos, el que nosotros hemos tenido una preocupación, una visión global del mundo. Y ahora que volvemos a la globalización mundial, oiga, nosotros tenemos
una capacidad de interlocución tanto en Europa. Nosotros decíamos somos el tercero o el cuarto PIB, pero Francia y Alemania son, por decirlo con un lenguaje coloquial, los mandones de la Unión Europea. España nunca ha sido el mandón. Luego, ¿quién mejor de que se entiendan los que mandan y los mandados que alguien que ha estado mandando mucho tiempo y hace mucho tiempo que no manda? Nosotros estamos en una posición ideal para ser el interlocutor entre los países europeos. Y luego, con los países en el mundo exterior, ¿quién tiene mejor relación con América Latina en Europa que en España? ¿Quién tiene mejor relación con los países árabes en Europa que España? A lo mejor otros lo tienen mejor con los rusos o con los chinos, pero con esas dos regiones inmensas que es Latinoamérica y el mundo árabe, nosotros tenemos una posición que los reconocen mucho más ellos que nosotros mismos. O yo creo que nosotros en Europa podemos jugar un papel capital, que es de ser el interlocutor un poco de todos con todos. Uh-huh. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que estamos pagando esos 40 años de aislamiento del siglo XX? Porque da la sensación de que no hemos sido capaces de superar esa fase en la que nadie quería saber nada de nosotros. Bueno, yo creo que, y eso tiene mucho que ver con la política interior, hemos estado muchos años demasiado concentrados en lo que nos pasa desde el punto de vista interior y no hemos dedicado un esfuerzo colectivo a actuar en el exterior. Es decir, para mí, si uno no tiene la casa en orden y no tiene una coherencia interna, es muy difícil exportar esas capacidades hacia afuera. Y yo, por lo tanto, creo que la estabilidad política interna es fundamental para conseguir esos objetivos exteriores. Y, por lo tanto, bueno, pues esto debería ser una de nuestras prioridades, ¿no? Hoy tenemos una enorme fragmentación política, hoy tenemos una inestabilidad política, hemos pasado del bipartidismo imperfecto a una situación mucho más polarizada. Hoy tenemos muchos más populismos dentro del ámbito político y yo creo que todo eso no ayuda a generar un mensaje coherente y estable en el tiempo, porque claro, para hacer esa política exterior uno tiene que tener fiabilidad y tiene que saber que tu interlocutor, que el que vayas a tener enfrente, sea cual sea su signo político, no va a alterar los elementos fundamentales de la relación, pero que si lo que hay es un giro enorme cada vez que hay una transición política, pues bueno, evidentemente la fiabilidad como país disminuye, tu credibilidad y tu impacto en el exterior disminuye. Silvia. Sí, estoy, totalmente de acuerdo contigo, Matías. A mí me parece que España, para jugar un papel más fuerte en el mundo, para tener más influencia en el mundo, tenemos también que fortalecer el Estado. Tenemos que fortalecer las estructuras del Estado en España para adquirir más credibilidad, para ser más escuchado y para eso hay que superar primero la crisis económica que tenemos, porque mientras sigamos siendo un lastre y mientras sigamos liderando los rankings por abajo dentro de la Unión Europea, pues no estamos en una posición de transmitir pues capacidad de arrastre, etcétera, etcétera. O sea que eso lo tenemos que resolver y yo confío en que lo estamos resolviendo y se va a resolver, ¿no? España tiene muchísima potencialidad. Yo creo que cuando pase esta pandemia, cuando estemos vacunados sobre todo, yo creo que habrá un boom. Yo creo que puede haber un boom en España, un auténtico boom, porque España está lastrado ahora mismo por la estructura económica, por la dependencia de sectores que han estado muy afectados por esta pandemia, pero en cuanto esto acabe, las ganas que tiene la gente de volver a España, de pasarlo bien. Y no quiero decir con eso que España deba ser visto como el país de la fiesta y de la siesta. Somos muchísimo más. Pero lo sabe, la Unión Europea lo sabe perfectamente. Tenemos que resolver la crisis política interna, sin duda alguna. Tenemos que resolver la crisis institucional, ¿no? Y para eso tenemos que tener un gobierno más fuerte. Tenemos que tener un gobierno fuerte. Y luego yo querría también insistir en que tenemos que educar a la población. Habéis hablado de educación, pero yo creo que tenemos que educar a la población en cuestiones no solamente historia, política, ciencias, todo esto está fenomenal, pero también hay que dar una educación económica y financiera. Y también hay que informar
a los alumnos de las potencialidades de España, de cómo son las empresas españolas, ¿no? De que podamos transmitir a nuestros jóvenes pues una confianza, una seguridad en nosotros mismos, que hasta ahora es verdad que no hemos tenido mucha, pero tenemos muchísimo recorrido en esa capacidad de educar. Y aquí ya prescindo de debates de si educar en castellano o en catalán o en suajili, me da igual. Lo que hay que es enseñar bien, enseñar materias que hoy importan. Y yo, en fin, no es que esté tratando de arrimar las comisarinas, pero me parece que la economía y las finanzas son claves. Tenemos que explicar a nuestra población cómo poder progresar económicamente, cómo poder innovar, la necesidad de educarnos en más investigación, más desarrollo, porque podemos hacerlo perfectamente y lo hemos demostrado. Tenemos unas empresas fabulosas. O sea que yo en esto soy muy optimista, pero creo que la educación tiene un papel fundamental. Pero, di, Matías. Sí, yo quisiera retomar el aspecto de la educación, porque ahora, estos últimos años, he estado muy próximo al mundo de las universidades, de Santa Ana Universidades, y eso me ha permitido conocer más de cerca la realidad de nuestra universidad. Y tengo que decir que ahí quiero trasladar un mensaje de optimismo, porque yo creo que la Universidad Española ha sido injustamente criticada por el exceso de corporativismo, por una serie de cuestiones que se han puesto encima de la mesa, y se ha desconocido lo que la Universidad Española ha hecho de positivo, con una infrafinanciación en comparación con los países del entorno enorme. Hoy día está la universidad funcionando con un 19, un 20% menos de fondos que antes de la crisis financiera. Eso es un dato que voy a poner encima de la mesa. Que hay una correlación entre los rankings, que se habla tanto de los rankings, bueno, pero hay una correlación en los rankings entre la financiación por universidad y la posición en los rankings. Y las universidades, no digo ya las de gran prestigio internacional, que pueden tener 10 o 20 veces incluso la financiación por alumno que tienen las universidades españolas, pero incluso universidades medias europeas tienen 3-4 veces más de financiación. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para invertir más en educación. Es decir, el gran poder de acabar con las desigualdades es invirtiendo en educación y permitiendo a las personas tener ese nivel de educación y luego además la formación a lo largo de la vida. Hoy día están cambiando la economía a una vertiginosa facilidad y velocidad, y hay que dar medios a las personas para que sigan esa onda del cambio. Y creo que la pandemia en este sentido ha abierto una oportunidad. Es decir, todo lo que es hoy formación no presencial pues ha avanzado mucho como por obligación, como cosa de la pandemia, y hay que utilizar esa oportunidad para dar acceso a la formación a un número cada vez más grande de personas, pero no a la formación inicial, de grado o la máster, sino a lo largo de la vida, es decir, darles oportunidad de educación. ¿Por qué hay este problema de infrafinanciación? Porque desde el punto de vista político siempre prima lo que tiene impacto a corto plazo sobre aquello que es mucho más importante y con efectos a medio y largo plazo. Hombre, en este momento, pues hacer un gran esfuerzo para que lo recoja una generación más tarde, pues hay que tener casi pues una verdadera vocación de futuro para creer en ese proyecto. Yo, sin embargo, creo que ahí debemos insistir más. Yo aquí tengo a la vista pues a qué se van a dedicar pues los 20 mil millones de euros que vienen de los fondos europeos. Afortunadamente, para la educación hay 1.850, para la investigación 1.102 millones, pero claro, estamos hablando de 20 mil millones. Creo que ahí deberíamos hacer un mayor esfuerzo en lo que se refiere a la educación y a la investigación, porque eso es lo que nos abre futuro y que lo que nos permite reducir el gap de desigualdad de oportunidades que pueda existir en nuestro país. Eduardo, educación. A mí me da la sensación de que a lo mejor ahí es donde Europa podría todavía hacer un esfuerzo mayor, y tú señalabas que ya se estaba haciendo bastante, pero puede hacer un esfuerzo mayor en conseguir algo que aquí es imposible, parece, ¿no? Que es que haya un clima de cierto consenso en torno a esta materia, ¿no? Que yo creo que es fundamental en este momento. Yo creo que debemos ser un poco más comprensivos con nosotros mismos. Hay un librito que se llama algo así como Los fines de siglo en la España contemporánea, que tiene en cuenta pues 27 parámetros.
Y en esos 27 parámetros, en el siglo XIX, en el año 1900, España en ninguno de los 27 llegaba a ser el 30% del Reino Unido, que entonces era el imperio. En el año 2000, en ninguno de esos 27 parámetros, España era menos del 80% del Reino Unido. Es decir, en un siglo habíamos cogido una ventaja enorme, habíamos reducido la ventaja que tenían los países de vanguardia sobre nosotros. Estamos hablando de un país que se ha abierto al exterior después de un periodo largo de reclusión interior. Se ha abierto al exterior en el año 75. Uh-huh. Estamos hablando de un país que las empresas, hemos empezado a tener empresas señeras en el mundo hace 20 años. Yo recuerdo, presidía hace 30 años, una empresa muy buena de construcción. Nos pasábamos el día temblando con que una alemana o una francesa te hicieran una OPA y se quedaran con la empresa. Uh-huh. Hoy esas empresas, la alemana ha sido comprada por una española. Es decir, hoy es muy difícil ver un sector de la economía mundial donde entre las 5 o 10 primeras no haya una empresa española. Por eso Silvia decía las empresas que tenemos. No nos podemos creer las empresas que tenemos. Aquí en los funcionarios en la Unión Europea, los políticos, hemos aprendido el inglés muy recientemente. Eso es cierto, sí. Y eso va a dar una eclosión también. Tenemos que, yo creo que se ha dicho, tenemos que subrayar lo que nos une y olvidar un poquito lo que nos separa. Alguien en la fundación nos decía el otro día que han hecho un estudio de los programas electorales de los partidos políticos. ¿De cara al 4 de mayo? No, los de las últimas generales. Uh-huh. Y el 80% era común. Yeah. Y se separaba en el 20%. Y sin embargo, uno ve una sesión de control en el Congreso y aquello parece el puerto de Tócame-Roque, que pues es que no coinciden ni en el lenguaje. Oiga, vamos a poner nuestra clase política. Hay que pensar que en el franquismo no estaban permitidos los partidos políticos. Luego tenemos unos partidos políticos de aluvión. El Partido Conservador inglés o el Partido Laborista llevan por lo menos 200 años. Están mucho más decantados. Entonces, tenemos que ser, por eso digo, un poco más comprensivos de que hemos avanzado una enormidad, que tenemos mucho en que avanzar. En educación no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Matías, pero yo diría, más dinero en educación y mejor gastado. Uh-huh. Aquí estamos gastando mucho dinero en no exigir un cierto nivel cuando se llega a la universidad, y hay gente que estamos pagándole entre todos los contribuyentes la universidad a personas para que terminen y no encuentren trabajo en toda su vida profesional. Y eso supone para ellos una inmensa frustración, y para nosotros haber tirado una cantidad de dinero que no tiene utilidad ninguna, porque este pobre, que no va a estar más que en el paro, no puede demostrar sus capacidades. Entonces, creo que debemos mejorar el nivel de exigencia. Señor, a mí no me parece nada bien que un chico o una chica con 4 asignaturas pendientes pase de curso. Yo estudié en un instituto público hace ya muchísimos años. Tenía una cualidad fantástica, y es que todavía todos los sábados por la mañana, que entonces iba a clase, había un examen. Y el que sacaba el primero, en unos cálculos, el primero, el segundo, el tercero, subía de clase. Y el que sacaba el último, el penúltimo y tal, bajaba de clase. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú nunca eras el primero de tu clase, ni nunca te sentías el último de la clase, porque cuando bajabas, entonces eras el primero de la clase siguiente. Uh-huh. Eso, que era una subías eras el último, claro. Claro. Pero así, eso era una manera de seleccionar, pero como dicen ahora los políticos, que nadie se quedaba atrás, porque el que bajaba de clase ya recuperaba el ritmo. Aquí llevar a los chicos con asignaturas pendientes a lo largo de la primaria o del bachillerato hacen que lleguen a la universidad, ya están desacompasados, no son aprovechables.
Aparte de otras cosas como la formación profesional que teníamos que tener. Pero vamos, creo que en la educación es un sitio, y creo que se han hecho unas mejoras en los últimos años enormes. Nosotros las hemos visto, tenemos universidades privadas en el patronato de la fundación y te cuentan unas cosas que se hacen modernas que uno pensaría que se hacen solo en Estados Unidos o en Oxford, se hacen en España. Y yo, abundando en el punto que está diciendo Eduardo, hay una cuestión que a mí me impresionó mucho, que cuando se discute tanto los rankings, el prestigio de las universidades y demás, no se sabe un dato que a mí me pareció extremadamente relevante. Un español, por el hecho de serlo, es solo detrás de un inglés el que tiene mejor acceso a una universidad de calidad. Porque cuando hablamos de Estados Unidos, si hablamos de Harvard, hablamos del MIT, hablamos de una serie de universidades o de Oxford y Cambridge. Pero claro, hay una serie de universidades extraordinariamente mediocres en esa serie de países. Pues bien, en España el promedio de las universidades da acceso a un español, a una universidad, hay una educación universitaria de una calidad solamente comparable a la del sistema inglés en su conjunto. O sea que eso es un dato que a mí me llamó poderosamente la atención porque no lo conocía. Y entonces estamos todos siempre con esta sensación que antes decíamos de enorme autocrítica, y siempre buscándonos en nuestras propias heridas, y no vemos lo que de positivo tenemos cara a exhibirlo hacia el exterior. Y luego una cuestión que no me resisto, Eduardo y yo venimos del consenso y de las ciertas nostalgias de la transición. Y creo que efectivamente consensos en aspectos importantes como la educación y tantos otros serían muy importantes y bienvenidos. O sea, el hecho de que tengamos una política tan polarizada con tan pocos puntos de contacto, yo creo que eso es extraordinariamente negativo desde el punto de vista interior y desde el punto de vista de nuestra influencia en el exterior. Yo reclamaría mayores consensos en las fuerzas políticas. Creo que sería muy importante para ese salto que España puede dar hacia adelante en los distintos ámbitos de los que hemos estado hablando. Más consenso y más capacidad de ponerse de acuerdo, por ejemplo, en esto que estamos hablando, de educación. Pues si hacemos una gran ley de universidades con consenso de los partidos políticos, que pueda pensar en los siguientes 10 o 20 años y no que cambie cada vez que hay una alternancia en el poder. Eso sería extremadamente importante, como la utilización de estos fondos europeos, con un cierto consenso, porque claro, todos estos fondos europeos tienen un horizonte temporal relativamente amplio, entonces hay que generar consensos para que haya una línea de continuidad en las actuaciones políticas. Probablemente esto suene en este momento un poco trasnochado, pero yo lo tengo que poner porque Eduardo y yo vivimos en ese espíritu de la transición que tantas cosas positivas consiguió para nuestro país, entre otras cosas la integración en Europa, y que ahí ya hubo un relevo entre la UCD en su momento y el Partido Socialista, y que permitió algo que iniciamos los que empezamos con UCD en ese proceso de integración europea y que concluyó Felipe González con la entrada en el 86 de España en las Comunidades Europeas. Ahí hubo una perfecta relación y un consenso en cómo llevar una política europea. Yo reclamaría consensos para las cuestiones importantes como gran exigencia de este momento. Eso que dice Matías, tradicionalmente se decía que en exteriores y defensa había política de Estado. Yo puedo dar fe, yo estuve en defensa con la UCD, estuve con el PSOE y estuve con el PP, y allí hubo políticas de Estado. Ahí se cambiaba lo accesorio, lo fundamental seguía. Y no nos podemos ni imaginar lo que eso era valorado fuera. Pero es que ahora vivimos en un proceso de globalización. Y entonces la política de Estado tiene que ser la de exteriores, desde luego, y defensa, desde luego. Pero ¿alguien piensa que la política industrial no debe ser asunto de política de Estado? ¿O que la política educativa? ¿O que la política de I+D? Tienen que ser políticas de Estado, porque si ven fuera que nosotros vamos dando bandazos, primero nos van a sacar ventaja y segundo nos van a respetar menos. Entonces, lo que antes era una cuestión, curiosamente, de los dos ministerios que se crearon primero con Felipe V, Exteriores y Defensa, oiga, pero es que ahora casi todos los ministerios debemos tener políticas de Estado para llegar a la Unión Europea, para llegar a la Alianza Atlántica y decir, miren ustedes, nosotros llevamos un camino seguido de tantos años y eso te hace respetable y respetado. ¿Tú también estás de acuerdo con eso, Silvia? Absolutamente. Me parece que todos los temas que se han tocado son claves. Yo soy optimista, yo enseño en la universidad y tengo que decir que tengo unos chavales extraordinarios. No todos, pero los buenos
son extraordinarios, son mucho mejores de lo que nosotros éramos. Los buenos tienen unas ganas de trabajar. Muchos están compaginando su grado en la universidad con trabajos, están como becarios en empresas, incluso más que becarios, están haciendo trabajos ya para empresas. Un tema que no, supongo que estáis de acuerdo conmigo, yo creo que necesitamos más permeabilidad entre la universidad y la empresa. Esto es una cosa que en Estados Unidos lo hacen muy bien. Es verdad. Lo hacen muy bien. Entonces, los avances académicos pues están enfocados a la empresa, están enfocados a hacer las cosas mejor comercialmente. En España yo creo que todavía se dan la espalda en muchas ocasiones la investigación académica con lo que nuestras empresas demandan. Deberíamos hacer que permearan muchísimo más y que se hicieran cosas más enfocadas a la empresa y, en definitiva, al progreso del país y no trabajos que se hacen en el vacío y que son muy rigurosos y lo que queramos, pero en realidad tampoco sirven de demasiado. Yo creo que hace falta un poquito más superar todo este régimen de incompatibilidades que se impuso hace unos años. Es decir, ¿por qué un catedrático no puede estar también ayudándole a una empresa, ¿no? Esto tenemos que hacerlo más, parecernos un poco más a los americanos y a nuestros fantásticos chavales enviarles desde muy pronto afuera a trabajar en las empresas. Pues no tienen por qué estar ganando mucho o en absoluto, pero ahora hay medios digitales para que puedan estar ya sirviendo a las compañías fuera de España, formándose en muchísimas cosas que van a ser muy útiles y en ese espíritu un poco de ciudadano global, y al mismo tiempo estar estudiando. Ahora en teleremoto se puede hacer todo. O sea, yo creo que necesitamos casar muchas cosas, compatibilizar muchas cosas al mismo tiempo y que no sean, digamos que, conjuntos disjuntos, como decíamos en la escuela. No puedo estar más de acuerdo, Silvia. Hace 100 años escribió Ortega y Gasset su España invertebrada, del que todo el mundo habla. Y cuando él decía el principal defecto, hablaba de lo que llamaba entonces compartimientos estancos. Cada uno miraba lo suyo. Incluido la universidad, miraba la universidad, la industria, miraba la industria, los funcionarios miraban a los funcionarios. Oiga, haga usted, mézclese con los otros y verá lo que gana usted. Yo creo que hay alguna vez que hay la tentación que tenemos los mayores, es decir, y por eso me ha gustado oírte, es que en nuestro tiempo, mire usted, en nuestro tiempo había un 5%, un 10% de alumnos que era, te digo sin falsa modestia, que éramos estupendos y sacábamos buenas notas. Ahora nos queremos comparar con la medianía de ahora, el 50%, y claro, somos mejores. Compárese usted al 10% bueno de nuestra época con el 10% bueno de ahora. Son mejores los de ahora. Sin duda. Pero esa es yo creo que una cosa fundamental. Yo creo por eso que el dar a la educación la importancia que tiene y permitir lo que tú dices. Tenemos un pueblo lleno de talento, la gente no se da cuenta, pero lleno de talento. Nuestra ventaja principal es que hemos estado fuera y que hemos visto cómo se nos ve desde fuera. Y todo lo que pedimos es, oiga, dese usted cuenta del brillante sin tallar que tiene en su casa. Pues Silvia Iranzo, Matías Rodríguez Inciarte, Eduardo Serra, muchísimas gracias a los tres. Ha sido, como siempre, un debate apasionante, interesante, que repetiremos en Capital Radio en estos próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Transforma España.